Corea del Norte, probablemente el país más misterioso y cerrado de todo el planeta. Un lugar donde la gente no puede salir libremente, donde el internet casi no existe y donde hasta un simple corte de cabello puede ser controlado por el gobierno. Pero, ¿cómo se vive realmente dentro de este país? ¿Y qué cosas pasan ahí que el resto del mundo casi nunca ve? Hoy, en el capítulo 2 de La Vuelta al Mundo, vamos a entrar en el país más secreto del planeta, Corea del Norte. Y aunque parezca sacado de película, todo esto es real. Corea del Norte está ubicada entre China y Corea del Sur, y aunque tiene millones de habitantes, muy poca información sale realmente de ahí. De hecho, muchas personas que viven dentro del país jamás han usado Google, YouTube o Instagram en toda su vida. La capital se llama Pyongyang, y es una ciudad llena de edificios gigantes, monumentos enormes y desfiles militares impresionantes. Pero aquí viene lo raro, no cualquiera puede vivir aquí. El gobierno elige quién tiene permiso para entrar a la capital, y si creías que eso era extraño, espera escuchar esto. En Corea del Norte, los turistas no pueden caminar solos por las calles, siempre tienen que ir acompañados por guías del gobierno. Incluso hay lugares donde tomar fotos está prohibido. Además, muchas personas que escaparon del país cuentan que la televisión solo tiene unos pocos canales y todos son controlados por el Estado. Pero probablemente lo más impactante es que desde pequeños a los niños les enseñan a admirar los líderes del país casi como si fueran figuras legendarias. Y aunque para nosotros muchas de estas cosas parezcan imposibles, en Corea del Norte esa es la realidad diaria de millones de personas. Pero para entender por qué Corea del Norte es así, tenemos que viajar un poco al pasado. Hace muchos años Corea del Norte era un solo país, pero después de la Segunda Guerra Mundial el territorio quedó dividido en dos partes, el norte y el sur. Con el tiempo ambos tomaron caminos totalmente diferentes. Corea del Sur se convirtió en uno de los países más modernos y tecnológicos del mundo, mientras que Corea del Norte se aisló casi que por completo, y desde entonces la tensión entre ambos países nunca desapareció del todo. De hecho, técnicamente siguen en guerra, pero nunca firmaron un tratado de paz definitivo. Entre los dos países existe una zona llamada la zona desmilitarizada, uno de los lugares más vigilados del planeta. Ahí hay soldados observándote constantemente a pocos metros de distancia. Pero ahora viene una de las cosas más impactantes de Corea del Norte. El país tiene reglas extremadamente estrictas. Según personas que lograron escapar, escuchar música prohibida o ver series extranjeras puede traer castigos muy graves. Y aún así, millones de personas continúan viviendo su vida normal, estudian, trabajan, se enamoran y sueñan, igual que cualquier otra persona en el mundo. Y aunque Corea del Norte parece un país detenido en el tiempo, también tiene cosas que sorprenden al mundo. Por ejemplo, en Pyongyang existe un hotel gigantesco llamado Ryumgyong, tan enorme que parece sacado de una película futurista. El problema es que estuvo abandonado durante años y se volvió famoso como el Hotel Fantasma. También tienen uno de los estadios más grandes del planeta, capaz de recibir a más de 100,000 personas. Ahí hacen espectáculos masivos donde miles de personas se mueven perfectamente sincronizadas y honestamente se ven impresionantes. De hecho, durante años han existido reportes sobre escasez de comida y problemas económicos muy fuertes, y como el país está tan aislado, conseguir información real no siempre es fácil. Ahora, probablemente te estés preguntando algo: si Corea del Norte está encerrada, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, en gran parte la información viene de personas que lograron escapar del país y contar cómo era vivir ahí. Muchos arriesgaron absolutamente todo para cruzar la frontera y empezar una nueva vida. Y aunque Corea del Norte sigue siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta, una cosa está clara: es un país completamente diferente a casi cualquier otro lugar en el mundo. Pero aquí viene algo todavía más loco. Corea del Norte tiene una de las propagandas más fuertes del mundo. En las calles hay enormes carteles, música patriótica y estatuas gigantes de sus líderes. Todo está diseñado para mostrar poder y unidad. Incluso hay días donde miles de personas salen a marchar al mismo tiempo en desfiles gigantescos que parecen perfectamente coordinados. Y aunque muchas cosas del país siguen siendo un misterio, internet ha permitido que poco a poco el resto del mundo descubra cómo es realmente la vida de adentro. Ahora imagínate esto: crecer toda tu vida sin poder viajar libremente, sin acceso a internet que nosotros usamos todos los días y con reglas que controlan gran parte de tu vida. Suena imposible, pero esa es la realidad de millones de personas. Y aún así, Corea del Norte sigue siendo uno de los países más fascinantes y misteriosos del planeta, un lugar que parece atrapado en otra época y que todavía hoy sigue sorprendiendo al mundo. Pero aunque Corea del Norte ya parece uno de los lugares más extraños del planeta, eso no es nada comparado con las cosas que estás a punto de ver, porque ahora sí, prepárate para conocer 10 datos impresionantes sobre Corea del Norte que parecen sacados de una película. Y créeme, algunos de estos datos son difíciles de creer. Tienen su propio calendario.
Sí, aunque parezca mentira, en Corea del Norte usan un calendario diferente al del resto del mundo. Se llama el calendario Juche y comienza desde el nacimiento de Kim Il-sung, el fundador del país, que nació en 1912. Eso significa que mientras para nosotros estamos en el año 2026, en Corea del Norte sería el año 115. El metro secreto bajo tierra. El metro de Pyongyang no es un metro normal, está construido a más de 100 metros bajo tierra, convirtiéndose en uno de los metros más profundos del planeta, y muchas personas creen que fue diseñado así para funcionar también como refugio en caso de guerras o ataques, pero eso no es lo más impactante. Por dentro, las estaciones tienen lámparas gigantes, murales enormes y decoraciones tan elegantes que parecen un palacio subterráneo. De hecho, durante años casi nadie de afuera podía ver cómo era realmente este lugar, haciendo que el metro se volviera todavía más misterioso. La televisión solo muestra canales del gobierno. Ahora imagina vivir en un país donde casi todo lo que ves en televisión es controlado por el gobierno, pues en Corea del Norte eso es completamente normal. La mayoría de personas solo tienen acceso a unos pocos canales nacionales y todos muestran contenido aprobado por el Estado. Eso significa que muchas personas crecen sin ver noticias internacionales, series extranjeras o programas del resto del mundo. Y según personas que escaparon del país, ver contenido extranjero de forma ilegal puede traer castigos muy graves. Honestamente, es una realidad muy diferente a la del resto del planeta. Existe un pueblo casi vacío en la frontera. Muy cerca de la frontera con Corea del Sur existe un lugar que parece completamente normal, pero que esconde algo muy extraño. Se llama Kim-yong-dong, aunque muchas personas lo conocen como el pueblo fantasma. A simple vista tiene edificios, calles y enormes banderas, pero según varias investigaciones muchas construcciones estarían vacías por dentro y casi nadie viviría ahí realmente. De hecho, durante años se creyó que el lugar fue construido principalmente para verse impresionante desde Corea del Sur, y honestamente parece sacado de una teoría conspirativa. Las luces del país casi desaparecen de noche. Ahora prepárate para uno de los datos más impactantes de Corea del Norte. Cuando llega la noche, gran parte del país queda casi completamente oscuro. De hecho, en imágenes tomadas desde el espacio se puede ver algo increíble. Mientras Corea del Sur está llena de luces, Corea del Norte aparece muchísimo más oscura. Y esto pasa porque muchas zonas tienen problemas de electricidad y menos infraestructura que otros países. Parece como si una parte del mapa simplemente se apagara. Hay altavoces gigantes en la frontera. Ahora imagina vivir cerca de una frontera donde puedes escuchar propagandas del otro país a kilómetros de distancia, pues eso pasa entre Corea del Norte y Corea del Sur. Durante años ambos países instalaron enormes altavoces en la frontera para transmitir música, mensajes y propaganda. A veces se escuchaban noticias, canciones o mensajes políticos durante horas, y aunque suene extraño, esto llegó a generar muchísima tensión entre ambos países. Hay una gigantesca pirámide abandonada en medio de la ciudad. En Corea del Norte existe un edificio tan raro y enorme que muchas personas lo llaman el hotel más misterioso del planeta. Se llama Ryunjong y parece una gigantesca pirámide futurista en medio de Pyongyang. Tiene más de 100 pisos y debió ser uno de los hoteles más lujosos del mundo, pero durante los años quedó completamente vacío y sin terminar. De hecho, por mucho tiempo el hotel estuvo tan abandonado que la gente empezó a llamarlo el Hotel Fantasma. Parece una construcción sacada de una película de ciencia ficción. Corea del Norte tiene su propia intranet secreta. Mientras nosotros usamos internet para entrar a YouTube, TikTok o Google, en Corea del Norte existe algo completamente diferente. El país tiene una red interna llamada Kwanghyong, una especie de internet privado solo con contenido aprobado por el gobierno. Eso significa que la mayoría de personas no pueden navegar libremente por el internet mundial como nosotros. Y honestamente, imaginar un país entero desconectado de internet global es algo dificilísimo de creer. Hay personas que arriesgan su vida para escapar. Ahora prepárate para uno de los datos más fuertes de este video. Muchas personas han intentado escapar de Corea del Norte arriesgándolo absolutamente todo. Algunos cruzando ríos congelados, montañas o fronteras extremadamente vigiladas para intentar llegar a otro país y comenzar una nueva vida. Y gracias a muchos de esos testimonios, el resto del mundo ha podido conocer cómo es realmente vivir dentro de Corea del Norte. Pero escapar no es nada fácil y muchas personas nunca lo logran. Corea del Norte lanzó misiles que preocuparon al mundo entero.
Y ahora sí, el dato más impactante de todos. Corea del Norte se ha vuelto mundialmente famosa por sus pruebas de misiles y armas militares. Durante años el país ha realizado lanzamientos que fueron vistos por millones de personas en todo el planeta y que incluso provocaron tensión internacional. Algunos misiles llegaron a volar sobre zonas cercanas a otros países, haciendo que el mundo entero pusiera sus ojos sobre Corea del Norte. Y esa es una de las razones por las cuales este país sigue siendo uno de los más polémicos y misteriosos del planeta. Y normalmente aquí hablaríamos de las 5 personas más importantes del país, pero honestamente Corea del Norte es un lugar tan cerrado que no hay tantas figuras conocidas e interesantes. Aunque si hay alguien de quien el mundo entero ha escuchado hablar, Kim Jong-un es el actual líder de Corea del Norte y una de las personas más reconocidas y polémicas del planeta. Ha aparecido en noticias de todo el mundo por las tensiones militares, las pruebas de misiles y el misterio que rodea al país. Y aunque Corea del Norte sigue siendo uno de los lugares más secretos del mundo, una cosa está clara: seguirá causando curiosidad durante muchísimo tiempo más. Pero ahora quiero saber algo: ¿qué país debería ser el próximo capítulo de la vuelta al mundo? Déjalo en los comentarios, y si te gustó este video, suscríbete porque todavía nos faltan muchos lugares increíbles y extraños por descubrir.